obligación, de acuerdo a lo señalado por el Señor, honrar a la autoridad. Y una vez que Pablo tocó este tema, pues nos va a hablar sobre situaciones que se presentaron en la iglesia de Roma. Acuérdese que esta carta está dirigida a la iglesia de Roma del 54 después de Cristo, pero son situaciones que también se presentan el día de hoy en las iglesias. Y hay que recordar, yo creo que mejor hay que recordar que en la iglesia de Roma del 54 después de Cristo había una población muy importante de judíos, es decir, había muchos judíos. Y se acuerda que platicamos que muy probablemente la iglesia de Roma, la iglesia cristiana de Roma, fue fundada por judíos conversos que llevaron el evangelio a la ciudad de Roma. Y bueno, lo normal en el inicio de la iglesia era que se convertían también muchos judíos, y de los primeros en convertirse eran judíos. Entonces es probable que un buen número de judíos se convirtieran por la predicación de estos judíos que llegaron probablemente después del Pentecostés del 33 después de Cristo, y pues le compartieron otros judíos, y la comunidad judía en la iglesia de Roma creció y se empezó a dar una situación muy peculiar. Era una situación peculiar y particular de la iglesia de Roma de este tiempo, y es que para varios de estos hermanos judíos cristianos no había claridad en cuanto a cuál era la postura del cristianismo sobre ciertos puntos de la ley de Moisés. Y había y hay algunas situaciones de la ley de Moisés sobre las que no se habló claramente ni por parte de los apóstoles ni por parte del Señor Jesús, como las que vamos a mencionar ahorita. Estos judíos de la iglesia de Roma del 54 después de Cristo tenían dos prácticas de la ley de Moisés en su vida cotidiana, y no estaban mal. Ahorita vamos a ver. La primera era que ellos continuaban guardando la dieta señalada por la ley. Eso hacía que ellos distinguieran entre animales limpios y los animales impuros, pudiendo comer la carne de los animales limpios, como el cordero, como el cabrito, como el pollo, la res. Esos son animales limpios, y debiéndose abstener de animales impuros, como cuáles, como el cerdo, como el caballo, como el pulpo, el camarón, los ostiones, todos los mariscos. Entonces eso pasaba en esta comunidad. Y también ellos seguían celebrando las fiestas anuales de Israel, seguían celebrando la Pascua, Pentecostés y tabernáculos. Y aquí es importante que nosotros hagamos una distinción entre esta comunidad judía de Roma y los judaizantes de la carta a los Gálatas. Son situaciones completamente distintas, pero
uno se puede llegar a confundir. Por eso es importante que marquemos la diferencia. Los judaizantes de la carta a los Gálatas, es decir, de los que habla Pablo en su carta a los Gálatas, decían que junto con la salvación por fe se debía de seguir cumpliendo con la ley de Moisés para salvación del alma. Y hacían un énfasis muy fuerte en la circuncisión. Le pedían a todos los hombres que se circuncidasen. Eso no es lo que está pasando aquí en la comunidad de Roma. Los judíos de la iglesia de Roma no señalaban, nunca señalaron que para salvarse se tenía que guardar la dieta de la ley de Moisés o más bien que se tenía también que se tenían que guardar las fiestas anuales. No, era simplemente algo que ellos seguían practicando. Pero esta situación comenzó a desarrollar un problema dentro de la vida de la iglesia. ¿Por qué? Porque sobre todo los gentiles empezaron a criticar a estos judíos cristianos. ¿Ellos estaban haciendo algo malo? No, ahorita vamos a ver que no. Pero, pues, ¿cuántos saben que la crítica es un mal que se presenta en todas las iglesias? Y Pablo va a tener que abordar esta situación. Vamos a Romanos capítulo 14, versículo 1, por favor. Romanos 14:1 dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Y aquí Pablo empieza a abordar la problemática que había en la iglesia de Roma. Y él empieza a llamar a los hermanos maduros a no discutir con los hermanos que son débiles en la fe sobre el tema de la comida. Ahorita platicamos, la comida estaba siendo un problema en la comunidad. Y mire, Dios espera madurez de sus hijos que ya llevan un tiempo en el Evangelio. El problema es que a veces no la manifestamos, pero estos versículos están siendo dirigidos específicamente a los hermanos que ya deberían de tener madurez. Dios no quiere que toda nuestra vida nos comportemos y pensemos como niños. En la vida espiritual, en la vida normal tampoco es sano tener una mente infantil. Se necesita tener madurez. Y en la vida espiritual también Dios sabe que cuando empezamos la vida cristiana hay cosas que no conocemos
hay cosas que ocupamos dejar. Entonces es un proceso la vida cristiana, y al principio pues como con un niño, ¿no? Uno no espera que el niño de 3 meses se ponga a correr, ¿verdad? No, es por pasos. Primero tiene que gatear y luego ya se empieza a parar y luego empieza a dar sus pasitos y luego ya en algún momento empieza a correr. Okay, así es en la vida cristiana también. Pero si usted tiene más de un año, Dios ya espera algo de madurez de usted también. De los que tenemos más, pues mucho más. Sino que significa que no estamos creciendo. Y lamentablemente aquí, en el caso de la iglesia de Roma del 54 después de Cristo, había varios cristianos que ya tenían mucho tiempo en la fe, de quienes esperaba madurez y pues no la manifestaron, y eran o instigaban las críticas o no las detenían. Si usted es un hermano que ya lleva varios años en la fe, se espera que también usted tenga la madurez para frenar los chismes y las críticas que se pueden dar en la congregación. No se espera que les dé un empujón y que los siga promoviendo. Y bueno, aquí Pablo les dice: hey, dejen de pelear por esto. Ustedes que son maduros, dejen de discutir. Y es importante también que expliquemos por qué Pablo usa la palabra débiles, porque en la parte final del versículo 2 dice: otro que es débil come legumbres. Esta palabra débil, Pablo no la está utilizando de manera despectiva. No está diciendo ustedes son los fortachones y ellos son los debiluchos. No. Pablo no está haciendo eso. Pablo está utilizando la palabra débil aquí para mostrar la diferencia que hay entre aquellos que viven bajo la libertad que el Señor Jesús da en materia de los alimentos y aquellos que no. Miren, en Hechos capítulo 10, el Señor le habló al apóstol Pedro y le dijo que todos los animales eran limpios y se podía comer de ellos siempre y cuando diésemos gracias a Dios. Posteriormente, en Hechos capítulo 15, que es el pasaje en el que se habla del concilio de Jerusalén, en cuanto al tema de los alimentos, se llegó a la conclusión de que todos los alimentos nos están permitidos excepto 3 tipos de alimento. Aquellos animales o alimentos, porque también en ese tiempo había ofrendas de grano y así, aquellos alimentos que eran ofrecidos como sacrificio o como ofrenda a los ídolos. También se prohíbe comer sangre y se prohíbe también comer animales ahogados, que su causa de muerte haya sido que los ahogaron o que se ahogaron solitos. Y pues esto dejaba ver que la dieta del cristiano era muy amplia, pudiendo comer con libre conciencia prácticamente de todo. Y hay una diferencia muy grande con la dieta de la ley de Moisés, porque esa es una dieta reducida. Aquel que sigue la dieta de la ley de Moisés
solamente puede comer animales limpios, de los que están catalogados ahí como limpios. Y pues ahí, pues olvídese de comer jamón, olvídese de comer salchichas, a menos de que sean de pavo, pero no son las más sanas actualmente. Olvídese de comer carnitas, olvídese de comer paella, olvídese de comer mariscos en tiempo de calor. Ahorita no se antojan, pero en abril, mayo, ¿qué? ¿A poco no se le antoja un cóctel? Nada de eso, no se puede. No se puede bajo la dieta de la ley de Moisés, y es por eso que Pablo utiliza este término para mostrar cómo en la libertad del cristianismo hay una dieta amplia. En la situación de la ley de Moisés es una dieta restringida. Y hay algo importante a mencionar aquí. El Nuevo Testamento no prohíbe guardar la dieta de la ley de Moisés. El Nuevo Testamento no dice que es pecado guardar la dieta de la ley de Moisés. Si usted lo quiere hacer, lo puede hacer y no peca. Ellos, los judíos de la Iglesia de Roma del 54, podían guardar la dieta de la ley de Moisés y no estaban pecando. No pecaban por rehusarse a comer cerdo, no estaba mal. No pecaban por rehusarse a comer pulpo o cangrejo. El cangrejo era algo que sí se consumía ahí en la zona de Roma. No era pecado. De hecho, en términos prácticos, es una dieta saludable, pero cara. Esa es la cosa, ¿no? Si usted quiere comer puro alimento kosher, es libre de hacerlo, pero le va a costar mucho dinero. Los alimentos kosher son caros, y pues se va a abstener de platillos bien buenos, la verdad. Pero bueno, la ley no se menciona en contra, el cristianismo no se menciona en contra de consumir únicamente alimentos de la ley de Moisés. Pablo lo sabe, y por eso les dice: dejen de discutir. Si ustedes no quieren consumirlos, no los consuman. Si los quieren consumir, consúmanlos. No estén peleando por cosas que no valen la pena. Y mire, por cuántas cosas que no valen la pena discutimos los cristianos. Es bien triste ver todas las divisiones que hay en el cristianismo y cómo hay grupos que se cierran a convivir con otras denominaciones por pequeñas diferencias doctrinales que hay. Mire, hay algunas cosas con las que probablemente no estemos de acuerdo, ¿no? Pero ninguna de esas doctrinas afecta la salvación de las personas, porque todos los cristianos protestantes creemos que la salvación se obtiene a través de la fe en el sacrificio de Jesús. Es la única manera de salvarse, por medio de la fe en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo creen los luteranos, los verdaderos luteranos, los verdaderos presbiterianos, los verdaderos bautistas, los verdaderos metodistas, los evangélicos,
creemos eso también. Entonces, lo más importante nos une y deberíamos de poder convivir sanamente con todos los que sostenemos este principio básico de fe. Pero la verdad es que no, en muchos casos no se puede, porque le damos más importancia a otras cosas que a lo que nos une. Al final de cuentas, allá en el cielo, vamos a encontrar a miles y millones de bautistas, de luteranos, de presbiterianos, de metodistas. ¿Por qué? Porque se salvaron por la misma causa que nosotros, y nos une a todos la sangre de Jesús, como la sangre une a los hermanos. Entonces, por eso Pablo aquí está diciendo: dejen de pelear, dejen de discutir y de hacerse la vida difícil por pequeñeces. Y vamos a continuar viendo qué más dice Pablo. Vamos al versículo 3. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Dios quiere que juzguemos a nuestros hermanos por estos detalles. No. Una cosa importante: no significa que no denunciemos a los que hacen cosas que están mal. Eso es otro tema. Pablo denunció a los que enseñaban falsas doctrinas en esta carta que hemos estado analizando, sí, en repetidas ocasiones. Son cosas completamente distintas. Pero en este tipo de pequeñeces, Pablo dice: no pierdan el tiempo en eso, y no les corresponde a ustedes juzgar. Y está bien interesante esta palabra, esta frase, esta pregunta que hace iniciando el versículo 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? ¿Alguien lo hace en la vida cotidiana? No, ¿verdad? Uno no, cuando a uno lo invitan a comer a una casa, no le dice al anfitrión: oye, los que te ayudan a hacer el aseo, qué mal lo hacen, mira qué polvoso está. Nadie en sus 5 sentidos y en uso del sentido común lo haría, ¿o sí? El Señor nos está diciendo: eso me toca a mí. Ustedes dedíquense a hacer lo que les he encomendado. La condición de la iglesia y cómo funciona cada miembro del cuerpo de Cristo es mi responsabilidad. Ustedes hagan lo que les toca. Vamos al versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque, y preste mucha atención, grabes este versículo 7, porque lo vamos a retomar más adelante también.
porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Y aquí Pablo toca el tema de las fiestas. Y este tema tiene una aplicación actual, porque ya casi va a llegar el tiempo de Navidad y vamos a hablar sobre esto. Mire, pero vamos a ver lo que sucedía en Roma primero. Platicamos que los judíos conversos de la iglesia de Roma celebraban las fiestas anuales de los judíos, y el Nuevo Testamento condena esa práctica. No, en ninguna parte el Señor Jesús le dijo a los judíos: dejen de conmemorar la Pascua, dejen de celebrar Pentecostés y dejen de celebrar tabernáculos. No lo hizo. ¿Por qué? Porque esas fiestas tienen un significado muy importante en su identidad como judíos. Para el cristiano también, pero pues ellos tienen este contexto histórico en el que también es importante para ellos, porque el hecho de que sean cristianos en este tiempo no significaba que dejaban de pertenecer a la comunidad judía. Y pues ellos celebraban dos cosas. En la Pascua celebraban la resurrección de Jesús, pero también recordaban cómo Dios los sacó de Egipto, y no es pecado que ellos recuerden y se alegren por cómo Dios los sacó de Egipto. No tengo tiempo para entrar a detalles qué significaba Pentecostés para ellos como nación y tabernáculos para ellos como nación, pero es parte de su identidad como judíos, y por eso Dios no les dijo que lo dejaran de hacer. Pero sí había entre los cristianos gentiles quienes los atacaban por celebrar estas fiestas. ¿Y qué les dice Pablo? No hay razón para pelear por esto. No es una causa, no debe de ser una causa para crear una división en medio de la iglesia. Y les dice: si ellos celebran esto para honrarme, está bien, yo lo acepto. Si ustedes no lo celebran, también está bien, no lo tienen que hacer. Pero si ellos están honrándome con esta fiesta, está bien para mí, yo lo acepto con gusto. Y aquí es a donde nos vamos a ir, al siglo XXI, porque tristemente a veces hay divisiones en las iglesias por celebrar Navidad, porque hay hermanos que consideran que no se debe de celebrar Navidad. Hay iglesias, aunque no lo crean, que creen que es malo celebrar la Pascua. ¿Y cuál es su argumento? Estas iglesias,
y hay algunas denominaciones con esta postura, dicen que, refiriéndose a la Pascua, que ellos no van a celebrar ninguna fiesta que no esté señalada en el Nuevo Testamento. Y bueno, la cosa es que el Nuevo Testamento no señala ni una fiesta. Entonces ellos no celebran ninguna fiesta religiosa, por decirle así, ¿no? Religiosa. Y no tienen servicios de Navidad, no tienen servicio de Año Nuevo, no tienen servicio de Pascua. Eso es unos grupos, probablemente no los conocen. Hay otros que difunden la idea de que la Navidad, pero hay otros que también usan esto para la Pascua, tienen su origen en tradiciones paganas y que por eso no debemos de celebrarlas, ¿no? Porque son fiestas paganas maquilladas con tintes de cristianismo, ¿no? Y nos van a hablar del sincretismo religioso y demás. ¿Cuándo empezó esto? Esto empezó, si no mal recuerdo, a finales del siglo XVIII y tuvo un impulso fuerte en el siglo XIX. No es algo antiguo, es un rumor. Si después tiene dudas, se acerca conmigo y le explico bien en qué consiste, que empezó en estos siglos. O sea, esta discusión tiene como 200 años, poquito más de 200 años, y tachan de pecadores a las iglesias cristianas, siendo ellos cristianos de la denominación que quieran, de pecadores por celebrar Navidad y por celebrar la Pascua. Pero ¿qué dijo el Señor a través del apóstol Pablo en cuanto a este tema aquí en la carta a los romanos? No discutan por este tipo de trivialidades. Mire, es un mito y sí se lo puedo, no voy a entrar a detalles, aunque quisiera, pero no voy a entrar a detalles. Es un mito que la Navidad viene de una tradición pagana. Le van a decir que viene de la Saturnalia. No, históricamente es un error decir eso. No voy a entrar a más de eso. Pero aunque lo fuera, los cristianos se reúnen el 24 y el 25 de diciembre para honrar ¿a quién? A Jesús. No a Mitra, no al sol y no al montón de divinidades que quieren meter allí, al sol invicto de los romanos. No, los cristianos nos reunimos para celebrar el nacimiento de Jesús. ¿Y qué está diciendo el Señor ahí? Si ustedes se reúnen para celebrar mi nacimiento con limpia conciencia, yo lo recibo con gusto. Si no lo quieren hacer otros, está bien, no lo tienen que hacer. Es igual con la Pascua. La Pascua es importantísima porque es cuando recordamos la muerte y la resurrección de Jesús. Si los cristianos nos reunimos con limpia conciencia, que yo honestamente no entiendo cómo podría ser con una mala conciencia, ¿no? Pero si nos reunimos a celebrar que Jesús murió por nosotros y resucitó, ¿qué dice Dios? Yo lo recibo con gusto. Si otros no lo quieren hacer porque lo hacen cada domingo, porque sí es cierto, nos reunimos los domingos. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó un domingo y alabamos al Señor por su resurrección los domingos.
Si no quieren otros dedicarle un domingo en particular, está bien, no nos va a obligar el Señor. Pero, hermanos, nos dice Pablo aquí, no estemos discutiendo ni dejemos que se creen divisiones en las iglesias por esto. Nosotros somos una iglesia muy navideña y muy de Pascua, pero hemos tenido hermanos que no celebran Navidad y no los obligamos a celebrar Navidad. Cada quien es libre. Y aquí no vamos a criticar ni a decirle a alguien que está pecando o que va en contra de un mandato establecido en el Nuevo Testamento, porque no es cierto. No se obliga a nadie a celebrar Navidad en el Nuevo Testamento. No se obliga a nadie a celebrar la Pascua en el Nuevo Testamento. Si no lo quieren hacer, se lo pierden, pero son libres, son completamente libres de hacerlo y no se les va a criticar. ¿Por qué? Porque tenemos que ser cristianos maduros. Diga conmigo, maduros, debemos de ser cristianos maduros. Y vamos al versículo 13. Dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Y aquí hay varios versículos bien importantes, pero uno fundamental es el versículo 13, donde se nos dice: decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Y aquí el Señor nos enseña que nosotros, diga yo, tenemos que tomar esta decisión para no ser una piedra de tropiezo a nuestros hermanos en la fe. Mire, en el versículo 14, Pablo señala que él estaba bien consciente de que podía comer lo que fuera, que todo alimento era limpio siempre y cuando no fuese sangre, que no haya sido ahogado el animal y que él no supiera de dónde procedía la carne.
¿A qué me refiero con esto? Había carnicerías en este tiempo que era bien conocido que la carne que les proveían procedía del sacrificio de la mañana a Júpiter, si quiere, por llamarle a alguien, ¿no? Alguno de los dioses romanos. Ok, en ese caso sí estaba prohibido comer de esa carne, porque uno sabía que de dónde venía, ¿no? Y que había sido sacrificada a un dios pagano. Pero en otra carta Pablo menciona: si vas a comer a una casa, cómete lo que te pongan enfrente sin preguntar. No preguntes: oye, ¿y es de la carnicería tal la carne? Porque ahí pues sí ya no puedes comer. Pero si no sabes de dónde viene, tú cómetelo, no pasa nada. No pasa nada si tú no sabes que fue sacrificada. Mejor no saber y comer lo que está ahí enfrente, porque si sabes, ahí sí ya hay una prohibición. O sea, cuando tú sabes conscientemente que este animal fue sacrificado a un ídolo, ahí sí no puedes comer. Y entonces Pablo sabía que él podía hacer eso, que él podía comer de todo excepto de estas 3 restricciones. Y aunque él sabe esto, él también dice: pero si yo sé que mi comer puede hacer que otro hermano en la fe tropiece, me voy a abstener. ¿Por qué? Porque él decidió, como mencionó en el versículo 13, no ser una piedra de tropiezo a los demás, no ser la excusa que tome otro para pecar. Y ahí es en donde le digo que retomamos el versículo 7. Pablo dice esto y nos lo dice a nosotros, porque en el versículo 7 señaló que ya no vivimos para nosotros mismos, vivimos para el Señor y para edificación del cuerpo de Cristo y para cuidar a nuestros hermanos. Y por eso Pablo dice: si yo sé que lo que me como puede hacer que alguno de ustedes caiga, no lo voy a hacer. Prefiero dejar de comer esto a hacer un tropiezo para ustedes. Y nosotros debemos de obrar igual. Y quiero hacer un énfasis en esto, porque tristemente en varias iglesias se ha relajado este punto y se ha caído precisamente en el libertinaje. Somos libres en Cristo, sí, pero nuestra libertad tiene restricciones también. No nos dieron una libertad para que abusemos de ella, y ese es el problema con varias iglesias que llevan al cristiano a abusar de la libertad que se le da en Cristo, y eso resulta en ser un tropiezo para los mismos hermanos y para que otros se conviertan. Y ahorita vamos a hablar de esto. El contexto de la comida pues no aplica tanto en nuestra situación sociocultural, porque pues vivimos aquí en México y pues aunque por ejemplo Marcos es de Chile, ¿no? Pero
lleva ya también aquí un buen rato en México y de cualquier manera tanto en toda Latinoamérica pues se consumen de todos los animales, ¿no? En distintas versiones, pero todos consumimos, por ejemplo, cerdo de alguna u otra forma y estamos acostumbrados a eso y pues no tenemos el problema de la alimentación. Comemos lo que dice la dieta mexicana y nadie tiene problema. Eso sí, no comas oricua, eso sí está mal. Comer sangre ni siquiera es sano, hermano, la verdad, no tiene nada de salubre comer sangre, y menos si es ahí en el aceite, o sea, no tiene nada de nutritivo. La sangre quemada, no comas oricua, eso sí lo prohíbe el Nuevo Testamento. Cheque lo que dice el Concilio de Jerusalén en Hechos 15. Y pues ningún restaurante que siga las normas de salubridad básica nos van a dar de comer carne de un animal ahogado, ¿no? Eso no está permitido por las leyes de salubridad. Entonces, ese no es nuestro problema. Pero si usted ve, Dios habló de la bebida también a través del apóstol Pablo, y ahí es en donde está el problema mexicano y el problema latinoamericano y occidental en general. No nada más es un problema de los latinos. Vea lo que dice el versículo 21 que leímos: bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Dios no dejó eso del vino por casualidad. Mire, la humanidad siempre le ha batallado con el alcohol, siempre. Pero en este tiempo, me voy a parar tantito porque ya me cansé. En este tiempo, pues sí se consumía el vino de una manera distinta a como se consume ahorita. Yo ya le he platicado en otras ocasiones que en Israel era muy común mezclar agua con vino. ¿Por qué? Porque el agua se sacaba de los pozos, tenía gérmenes y bacterias. Se utilizaban un poco de vino como antiséptico. Entonces era en algunas ocasiones por estos motivos, ¿no? Que el vino era parte de la dieta. Es que esa es el vino era parte de la dieta común de la gente. Eso no sucede aquí. Y no sucede en la actualidad con en Occidente. La cerveza surgió en los países de Europa del Norte por cuestiones de salud también. Pues tomar el agua directa del río a veces no era lo más sabio. ¿Y qué hacían? La hervían y pues a alguien se le ocurrió echarle ahí malta o cebada, no sé, es cebada, ¿no? Con la que hacen, y lo hervían y pues así se lo tomaban, les gustaba, sabía bien. Después se convirtió en algo negativo y adictivo, pero ahorita no tenemos esa necesidad. ¿Por qué? Porque nos venden agua purificada en garrafones. Entonces no es parte de nuestra cultura, no es parte de nuestra dieta, y la realidad es que en Occidente las bebidas alcohólicas no se consumen, salvo en algunas excepciones, por cuestiones de usarlo como un digestivo. Hay excepciones, hay gente que sí, pero son contados. La verdad es que
El consumo de bebidas alcohólicas en México, en Estados Unidos, en toda Europa y en toda Latinoamérica es para alcanzar el estado de embriaguez o relajarse con el alcohol. Eso ya es lo que está mal. Las bebidas alcohólicas son malas en sí mismas, no. Tomarse una copa de vino no es pecado, tomarse una cerveza no es pecado. Por ejemplo, el whisky en Irlanda y en Escocia surgió como una bebida de supervivencia. Los inviernos eran crudos y terribles en el tiempo anterior a la calefacción, antes de que existiera el aire acondicionado. Sigue siendo medio feo vivir en Escocia. Están bonitos los paisajes y todo, pero en invierno le aseguro que no quiere estar allí, aunque haya calefacción ahorita. Visitar está bonito, pero imagínese vivir en 4 o 5 meses de temperaturas de 10 bajo cero y nieve y sin sol. Entonces, los monjes irlandeses y escoceses inventaron el whisky como una bebida para calentarse en el invierno, no para embriagarse, sino que a veces no alcanzaba con el fogón y tomaban whisky y con eso se calentaban. En los Alpes, los rescatistas llevaban San Bernardos. ¿Se acuerda que tenían un barrilito? Ese barrilito lleva brandy para darle a las personas que quedaron atrapadas en glaciares y que entraran en calor. Pero ahorita no se usa para eso, ni el whisky, ni el brandy, ni nada de eso. Se utiliza para buscar el estado de embriaguez. ¿Y qué nos dice Dios? Si tu consumo de estos productos va a ser tropiezo para otros, no los consumas. Y eso es algo que no les gusta a estas iglesias que llevan a las personas al libertinaje, porque les dicen: no pecas. Cuando te tomas una cerveza en público, no pecas. Si te tomas un caballito de tequila o un shot de whisky, no estás pecando. Si tienes libre conciencia, hazlo. No, eso no enseña la Escritura. La Escritura aquí en Romanos, ¿qué dice? Si eso es causa de tropiezo, no lo hagas. Y es causa de tropiezo para muchos. ¿Por qué? Porque muchos de los que se convirtieron ya adultos traen un contexto de alcohol, de consumo de alcohol, ya sea social o de manera adictiva. O sea, algunos consumían alcohol de manera social en las fiestas y así, y se ponían felices, que eso ya está mal. O sea, ya cuando llegan al estado en el que se ponen felices, ya están en el estado de embriaguez, y es el que prohíbe la Escritura. Y otros de plano si eran alcohólicos. Y un recién converso que ve, no voy a tomar como ejemplo al liderazgo, a un hermano que sabe que lleva 5, 6, 7 años en la fe, tomándose una cerveza, dice: pues él puede, y pues yo también, una no me va a hacer nada. Y sí, probablemente al hermano que lleva 5 años de creyente no le hace nada, ya tiene dominio propio, no va a ir de allí, o tal vez tiene muy revuelto el estómago, no sabemos, ¿no? Tal vez a él no le va a hacer nada, pero al otro sí. El otro tomarse una le
trae a la memoria su vida de vicio pasado. Y mire, es que los sentidos son bien peligrosos. Por eso es que debemos de pensar en el hermano. Hace unos años, yo llevaba un encendedor Sipo, de esos que se prenden con gasolina blanca, y lo tenía que usar. Entonces lo abrí y un amigo mío que estaba cerca olió la gasolina blanca y dice: no inventes, me llevaste a mi pasado. En un tiempo fumó y dejó el cigarro, y cierra eso porque me acuerdo. Los sentidos sí despiertan nuestros pecados y nuestras tendencias a pecar. Un hermano al que el Señor lo sacó del alcohol, si se toma una, va a tener una guerra interna fuertísima, porque se va a transportar a su tiempo en las adicciones. ¿Y qué cree que es lo más probable que pase? Le va a seguir. ¿Por qué? Porque no están fuertes como para decirle que no, están empezando. Y mire, en estas iglesias les dicen: es que tú no te puedes hacer responsable de las acciones de otros. Y sí es cierto, yo no soy responsable de que otra persona haya decidido emborracharse, pero sí soy responsable de haberle dado el empujón, de haberle dado la excusa para que lo hiciera. Y ¿sabe algo, hermano? Dios sí nos va a llamar a cuentas allí. Sí, va a haber un momento. Mire, acuérdese que no vamos a estar en el gran juicio del trono blanco. Ahí vamos a estar como el jurado, como espectadores. Pero hay un juicio para galardón. Y ahí sí nos va a decir el Señor: ve lo que hiciste aquí. ¿Usted quiere que en ese momento Dios le diga: pues aquí sí fuiste una piedra de tropiezo para tal y tal hermano tuyo, o estos no se convirtieron por tu ejemplo? No, esto se lo digo más a los jóvenes. No se ven cool porque así dicen, ¿no?, por tomarse una cerveza. Lo que hacen generalmente es desprestigiar al cristianismo y hacer que los demás digan: pues hace lo mismo que yo, ¿cuál es la diferencia? Esa es la lamentable situación a la que muchas iglesias han llevado a sus miembros, a que sea imposible distinguirlos en la vida cotidiana de lunes a sábado. Y el Señor, ¿qué nos está diciendo? Compórtense con madurez. ¿Cómo es el niño? El niño solamente piensa en sí mismo. Al niño hay que enseñarle a pensar en los demás, a compartir, a no ponerse en primer lugar. Aquí la gran mayoría no somos niños, y probablemente hay muchos que no son niños espirituales que nos están escuchando a distancia. Debemos de pensar con madurez y pensar en los demás, ya no vernos como el centro de la vida. Estas iglesias le enseñan al cristiano un principio antibíblico: si tú te sientes bien, está bien, hazlo. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la carta a los romanos? Ya no viven para ustedes mismos.
Es tiempo de ayudarle a los demás. Es tiempo de ver por el débil. No lo ataquen, ayúdenle. No sean una piedra de tropiezo, ayúdenle. Sean ejemplo. ¿Está listo para tomar este reto? Porque es un reto que el Señor pone delante de nosotros. Yo espero que sí. Vamos a orar.